Gala es magíster en políticas públicas por la Universidad de San Martín, la Universidad de Georgetown y licenciada en estudios internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella. Gala. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, por la presentación. Es un honor para mí hoy darles la bienvenida a este evento. Desde CIPEC trabajamos para lograr una Argentina que sea más desarrollada, más equitativa, con igualdad de oportunidades y con instituciones políticas sólidas y eficaces. Para eso lo que hacemos es proponer políticas públicas que anticipen los dilemas del futuro mediante la investigación aplicada, los diálogos plurales y el acompañamiento a la gestión pública. Siempre hacemos esto de manera independiente y apartidaria. Gran parte de nuestro rol es plantear constantemente discusiones que tengan el potencial de contribuir al desarrollo de largo plazo del país, que en contextos como el actual puede ser una tarea complicada. Hoy estamos aquí para conversar sobre uno de los temas más centrales que va a afectar el desarrollo de largo plazo de nuestro país, la digitalización. El objetivo principal de este evento es contribuir al diálogo sobre los impactos y los desafíos del proceso de digitalización de nuestra sociedad, que además se profundizó y se aceleró notablemente durante la pandemia. Esto subrayó como nunca antes la necesidad de dar un debate ético sobre la tecnología. ¿Podemos pensar una transición digital que sea más humana y más sostenible? ¿Cómo podemos profundizar las oportunidades y mitigar los desafíos en la economía de plataformas? ¿Podemos evitar los sesgos y los problemas de los sistemas algorítmicos y garantizar que cada decisión sea transparente y explicable? Este evento se da en el marco del proyecto Desarrollo de Economía de Plataformas en Ciudades, como instrumento para promover la inclusión social, el emprendimiento y la innovación, que CIPEC implementó junto al BitLab durante los últimos 5 años. Este proyecto nos permitió generar evidencia y contribuir al debate sobre el proceso de digitalización y la economía de plataformas en particular. Entre las principales investigaciones realizadas se destaca el primer libro y dimensionamiento sobre trabajadores de plataformas en Argentina, que es Cómo trabajar en una app. Si no lo leyeron ese libro, se lo súper recomiendo. En el marco de este proyecto también trabajamos junto a las ciudades de Puerto Madryn, de Mendoza, de Córdoba, de Resistencia, de Catamarca, en el impulso de sus sistemas digitales locales. También capacitamos y fortalecimos emprendimientos digitales en estas ciudades durante 2019 y 2020. Hoy justamente queremos presentarles 3 productos destacados de esta colaboración con el BitLab que atraviesan el debate ético sobre una transición digital más humana. En primer lugar, la convocatoria Plataformas Digitales frente al COVID-19, que lanzamos en 2020 para identificar y acelerar iniciativas de la economía digital que tuvieran impactos sociales positivos en el contexto de la pandemia. Hoy vamos a poder conocer más acerca de dos de las 10 iniciativas apoyadas por CIPEC y el BitLab. Por otro lado, presentaremos la investigación Nuevos Desafíos en el Sector Gastronómico, desarrollada por el Programa de Protección Social de CIPEC, que permitió estudiar las transformaciones y los desafíos de este sector en la pandemia y en particular el impacto de las plataformas de reparto. Por último, el estudio sobre transparencia algorítmica, que realizamos con el equipo de investigación del Éticas, que permitió desarrollar una herramienta que llamamos prospecto algorítmico, y que puede ser clave para promover un uso más responsable y transparente de los sistemas de inteligencia artificial. En suma, esperamos que estas ideas, estos aprendizajes, estas conversaciones que les proponemos en este evento confluyan para fomentar un futuro digital más ético y más humano, que permita aprovechar las enormes oportunidades de la digitalización y que al mismo tiempo ponga a las personas en el centro de este proceso. Quiero agradecer a César Buenadicha y a Erika Molina del BitLab y a Sebastián Leo, a Alejandro Sáez y a Clara Esteban del equipo de Ciudades de CIPEC por hacer posible este proyecto y este evento. Y agradecer muy especialmente a cada uno y a cada una de ustedes por sumarse y compartir este evento con nosotros. Estás muteado, Nacho. Perdón. Gracias, Gala, por tus palabras.
vamos a darle la palabra ahora a César Buenadicha. César es el jefe de la unidad de Discovery de BitLab y lidera el trabajo en la identificación y co-creación de innovaciones y emprendimientos de alto impacto que faciliten la inclusión socioeconómica en América Latina y el Caribe, en particular en poblaciones vulnerables. César, la palabra es tuya. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Gala. También voy a confesar que junto con Erika somos co-creadores de este proyecto, ¿no? Con lo cual me da muchísima satisfacción estar aquí hoy y quiero agradecer a SIPEC, que fue un socio fundamental desde el inicio en esta iniciativa, también al Ministerio de la Producción de la Nación, a todos los gobiernos municipales que han venido trabajando y a los otros socios que han participado en este proyecto. A mí me gusta mucho la cita de Cavafis en el poema de Ítaca, ¿no? Que cuando vas a iniciar un viaje tienes que procurar que sea un viaje largo, ¿no? Lleno de aventuras, lleno de experiencias. Yo creo que este proyecto, desde que nació con la pregunta de qué eran las economías colaborativas, cómo podían apoyar las ciudades, sin duda ha sido un viaje muy rico en aventuras, en experiencias, en aprendizajes, en entender el rol del trabajo, del trabajador independiente en Argentina, las oportunidades, los retos que hay. Y bueno, de ese momento en el cual uno tomaba un Uber y se maravillaba, ¿no? Cuando empezó el proyecto de qué es esto de tomar un Uber y que te venga y qué significa para el trabajador y qué significa para el mundo del trabajo, ¿no? Todo lo que hemos visto de la digitalización en estos 2 años creo que ha sido una consolidación y una confirmación de que este proyecto era pionero sin duda en toda la temática. Entonces, gracias de verdad a todas las entidades que han participado, que han experimentado con nosotros y que nos han permitido entender mejor este fenómeno en Argentina y en la región y poner unos pasos, unos granitos de arena para contribuir a que esto sea realmente el fenómeno que todos queremos en beneficio de los trabajadores y en beneficio de los ciudadanos. Como Banco Interamericano de Desarrollo venimos trabajando mucho en la Visión 2025, que justo propone una activación económica, un empleo y un apoyo a pymes que está muy alineado con este proyecto. Y en ese sentido hay 2 agendas, y con esto quiero terminar, porque un buen proyecto no solo experimenta, un buen proyecto abre nuevos campos de futuro. Y este proyecto nos abre, hemos entendido 2 campos de futuro, al menos en BitLab. Un primer campo que es el universo de Worker Tech, que son todos los servicios de apoyo al trabajador independiente que se están abriendo en la economía digital y que precisamente identificamos en el marco de este proyecto y donde pensamos que hay muchas promesas que ya estamos viendo en el marco de la pandemia de apoyar a esos trabajadores para 2 cosas fundamentales, para que tengan unas mejores oportunidades económicas, mejores ingresos, mejor productividad y en segundo lugar para que tengan mejores beneficios sociales, salud, pensión, educación, seguros, que sin duda es tan importante en el mundo que viene. Y la segunda agenda que también estamos presentando hoy con Gemma y que es muy cerca de mi corazón también, es el tema de la transparencia algorítmica. Cómo la digitalización del trabajo no es una digitalización que nos lleva a una situación injusta, centralizada, una situación en la cual parece que perdemos el control en alguna entidad superior que domina nuestras vidas, ¿no? Si que realmente, como decía antes Gala, la digitalización y la transformación digital está al servicio de las personas, al servicio de los trabajadores, y esto no es algo externo, sino es algo que está bajo nuestro control. Entonces, gracias a todos y bueno, deseo una excelente jornada, muy interesante, sin duda que vamos a tener. Muchas gracias, César, por tus palabras. Quiero presentarles ahora a Gemma Galdón Clavey. Gemma es la fundadora y CEO de Éticas Consulting, es una voz muy destacada en materias de ética, tecnología, responsabilidad tecnológica. Tiene Gemma una larga experiencia trabajando en temas sobre el impacto social, ético y legal de la tecnología, en particular las tecnologías relacionadas con los usos, el uso intensivo de datos. Y también trabaja buscando soluciones prácticas para encontrar cómo proteger datos y al mismo tiempo permitir el desarrollo de plataformas en beneficio de todos. Gemma, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Nacho. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí y casi como poner este lazo final a la colaboración que hemos estado teniendo con el BitLab y con CIPEC en el prospecto algorítmico que va a presentar después a Tony del equipo de éticas. A mí me pidieron que hicieran como un poco una introducción y me gustaría hablar del momento tecnológico actual y darle un poco de contexto a todo esto que nos está pasando, ¿no? Pues al final la tecnología forma una parte cada vez más importante de nuestra vida, toma más decisiones de forma autónoma cada vez más evidentes. Mi gato ha decidido hablar ahora, perdón. Pero a veces es difícil entender exactamente cómo funciona o por qué hemos llegado hasta aquí.
Y yo me quería centrar en como dos grandes dinámicas que creo que son las que explican dónde estamos tecnológicamente. Por una parte está Internet, que nos permite la comunicación en tiempo real, y eso no es baladí. Evidentemente todos nos beneficiamos grandiosamente de Internet, nos ha cambiado muchas formas, no solo de informarnos, sino también de relacionarnos, de trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que hace Internet es eliminar la distancia. La distancia ya no importa porque la comunicación puede ser en el mismo instante, independientemente de si estamos lejos o cerca. Eso abre una cantidad de posibilidades, de cosas que se pueden hacer cuando desaparece la distancia que antes no podíamos hacer. Con lo cual es como uno de los primeros pilares que definen el momento tecnológico actual. Y el segundo es otro pilar que es bastante antiguo, que es el aumento exponencial de la capacidad de procesamiento de datos que hemos desarrollado desde los años 60, la famosa ley de Moore. El aumento exponencial en la capacidad de procesamiento ha permitido dos cosas relacionadas. Por una parte, ha permitido la miniaturización de los dispositivos. Es decir, gracias a que cada vez tenemos más capacidad de procesamiento, los dispositivos que procesan datos cada vez pueden ser más pequeños. Y eso ha hecho que el ordenador que hace unas décadas ocupaba una habitación, hoy lo llevamos en el bolsillo y en realidad es muchísimo más potente que aquel ordenador que ocupaba una habitación. De nuevo, ese cambio, que es un cambio de tamaño en el dispositivo, pero de repente se pueden hacer muchas más cosas. La cantidad de datos y la calidad de los datos que puede recoger un ordenador estático no tiene nada que ver con los datos que puede recoger un dispositivo móvil. Con lo cual, esa capacidad de procesamiento que lleva a la miniaturización posibilita esa explosión del mundo de los datos. O sea, por primera vez en la historia podemos, y estamos haciéndolo en realidad, recoger datos sobre absolutamente todo. Todo lo que hacemos cuando estamos en casa, cuando estamos trabajando, cuando utilizamos dispositivos, todo es potencialmente, y en realidad en el mundo occidental, recogido de forma efectiva por diferentes tipos de dispositivos. Desde nuestro ordenador, nuestro teléfono, cámaras, otra sensórica incorporada en ciudades inteligentes, por ejemplo, los dispositivos de videoconsolas que también recogen datos, la Smart TV. Estamos rodeados de sensores que van recogiendo nuestros datos y esos datos se explotan para múltiples fines. Con lo cual, esos dos grandes dinámicas, la emergencia de Internet y la mejora en la capacidad de procesamiento, llevan a tres grandes cambios. La desaparición de la distancia, el aumento de la velocidad en el análisis de datos, superando por mucho la capacidad humana de análisis de datos, y por otra parte una relativa emergencia de una cierta autonomía de esos datos que son capaces de retroalimentarse de forma autónoma. Y es en ese contexto donde emergen las plataformas, que es un subproducto de lo digital. Al final las plataformas lo que hacen es facilitar actividades económicas y sociales. Lo que hacen, para resumirlo un poco, es matchmaking, ¿no? Al final, de muchas cosas diferentes, pero es básicamente poner cosas en relación de forma autónoma o semiautónoma. El gran ejemplo de cómo se hacía ese matchmaking en el pasado es en las mujeres de China, que eran las casaderas, ¿no? Las que juntaban a potenciales maridos y mujeres, que lo que hacían era tener su base de datos de hombres y mujeres de la aldea, iban haciendo los match de quién se puede llevar mejor para proponerles el matrimonio, ¿no? Pues al final una plataforma lo que hace es ese matchmaking, tiene esas bases de datos y no solo tiene hombres y mujeres, sino que puede tener muchísima más información sobre muchísimas más cosas. Eso facilita que nos relacionemos de formas diferentes, que trabajemos de formas diferentes, pero también que emerjan modelos de negocio diferentes, ¿no? Con esas nuevas capacidades, con esa desaparición de la distancia, aumento de la velocidad y aumento de la capacidad de autonomía de los datos, emergen nuevos modelos de negocio. Que lo que hacen básicamente es hacer ese matchmaking a escala y ampliado a muchísimos otros espacios, ¿no? El matchmaking se puede hacer un matchmaking de conocimiento. Wikipedia es un espacio que está altamente moderado por personas, pero que es un espacio de matchmaking entre alguien que empieza una entrada, otro que colabora, y tenemos una plataforma que va juntando y organizando el conocimiento. Podemos tener plataformas y algoritmos que organizan rutas, como comentaba César, ¿no? El tema de Uber. Pues en el pasado, mi padre, que es cristalero, que cada mañana tenía que mandar a los repartidores de cristal
por mi pueblo, pues lo que hacía era coger el mapa y vas primero aquí porque está más cerca, después vas ahí, después vas ahí. Eso, por suerte, ya no lo tiene que hacer mi padre ni nadie, ni ningún humano, sino que lo hace un sistema que es capaz de recoger no solo esos datos geográficos de qué está más cerca, qué está más lejos, sino cada vez más incorporar otras cosas, a ver si hay unas obras en el camino que pueden imposibilitar o algún tipo de atasco. Es decir, hemos ido enriqueciendo esos sistemas inicialmente rudimentarios de datos y ahora mismo son capaces de hacer matchmaking con multitud de variables de forma constante y totalmente inmediata. Tenemos matchmaking también de salarios o de perfiles profesionales. Muchos buscamos y encontramos trabajo a través de plataformas. Ponemos nuestro perfil en LinkedIn, en InfoJobs, y lo que hace detrás es una plataforma que junta lo que lee de nuestras capacidades con lo que piden aquellos que buscan trabajadores. O podemos también tener plataformas que lo que hacen es movilizarse en base a demanda. En un hospital podemos tener una plataforma externa que nos ayuda a hacer identificación de anomalías en radiografías, con lo cual se demanda a una plataforma una imagen de rayos X que tengamos y esa plataforma nos devuelve los resultados de ese trabajo de matchmaking realizado. Con lo cual el potencial de este nuevo espacio es brutal a todos los niveles, a nivel económico, a nivel social, a nivel macro y a nivel micro, y seguirá evolucionando. Cada vez tendremos más capacidad de incorporar nuevos inputs de datos que nos permitan hacer aún más complejo ese proceso de tomas de decisiones y tomar inputs mucho más complejos también en esa decisión. ¿Qué ocurre? Que todas estas posibilidades que tenemos entrañan también riesgos. O sea, al final lo que estamos haciendo es cediendo una parte de la capacidad de decisión a mecanismos de datos, a mecanismos tecnológicos que toman decisiones en base a unos inputs que alguien ha diseñado, pero que al final con esa cierta capacidad de autonomía pueden acabar tomando decisiones que consideremos que no son positivas. Con lo cual, lo que hemos aprendido de estos 10 años de inversión en el mundo de las plataformas de Internet, tecnológico, inteligencia artificial, es que tenemos que acompañar el desarrollo de la potencia de esas tecnologías con una comprensión también de cuáles son sus impactos y una mitigación de los impactos negativos. Hay 4 grandes impactos de este tipo de evoluciones de datos vinculadas a plataformas. Por una parte, y lo mencionaba creo ya también César, la parte de la transparencia, es decir, cómo se toman esas decisiones. Evidentemente, si la decisión es sobre la ruta de un Uber, sobre la ruta de un Uber o la ruta del camión de distribución de mi padre, si se equivoca en la ruta no pasa mucho, pero si la decisión es si mi radiografía indica que tengo cáncer o no, pues evidentemente queremos saber cómo se toman esas decisiones y queremos saber si hay errores en esas decisiones. Otro reto importantísimo es la calidad de los datos. Si vamos enriqueciendo esas bases de datos con más información, tenemos que asegurarnos que esos datos tienen calidad. Y los datos es muy difícil que sean de calidad, porque al final las cosas cambian y mantener a los datos actualizados cuesta mucho dinero. Con lo cual lo que tenemos muchas veces son bases de datos y sistemas de datos que se alimentan de datos caducados, que no son reales, que no reflejan realmente a una persona o a su forma de ser, a su forma de trabajar, etcétera, etcétera. Con lo cual la calidad de los datos es un reto importantísimo y carísimo. El tercer reto, los sesgos y lo que llamamos fairness, la justicia en esos sistemas. Sabemos que muchas veces estos sistemas algorítmicos, plataformas, lo que hacen es recoger los sesgos de la realidad y reproducirlos. Sabemos, por ejemplo, que en las herramientas de búsqueda de empleo a los hombres se les tiende a ofrecer trabajos más técnicos y mayor remunerados. Sabemos que en las ofertas bancarias decididas por sistemas de inteligencia artificial a las mujeres se nos ofrece entre 10 y 20 veces menos servicios que a los hombres, y sabemos que todo eso tiene que ver con esa autonomía que están incorporando todos estos sistemas de toma de decisiones, con lo cual cómo mitigamos, cómo aseguramos que esos sistemas, en lugar de reproducir las injusticias de la sociedad, son capaces de solucionar, de abordar o de mitigar esas injusticias. Y finalmente, un reto importantísimo también, que es lo que llamamos redress, la capacidad de apelar y subsanar un derecho cuando ese se ha visto infringido por parte de un sistema técnico. Que no solo entendamos cómo funcionan esos sistemas, sino que también entendamos que esos sistemas, igual que pueden funcionar bien, pueden fallar, pueden cometer errores, y que como personas afectadas por esos sistemas tengamos capacidad de apelar para saber cómo se toma la decisión y de decidir si queremos que esa decisión automática sea utilizada o no. Creo que al final la gran lección de estos años es entender la tecnología como algo sociotécnico, no puramente técnico. La tecnología
las plataformas, los algoritmos, lo que hacen al final es codificar la sociedad, y es muy difícil codificar bien algo que no entiendes, con lo cual creo que el futuro nos exige una mayor colaboración entre científicos sociales y personal técnico y de ingeniería para desarrollar mejores algoritmos que puedan entrar en ámbitos de alto riesgo, como la salud, como la educación, como los servicios sociales, que puedan aportar su capacidad de mejora a estos espacios, pero sin aportarle también esas disfunciones que ya hemos identificado. En este contexto, la apuesta del BitLab para apoyar la inteligencia artificial, las plataformas, el desarrollo tecnológico sostenible y responsable me parece súper importante, y desarrollar también mecanismos prácticos que permitan a esos ingenieros, a esos equipos de desarrollo, a entender mejor cuáles pueden ser los impactos de esos sistemas, creo que también es muy importante. Así que muchísimas gracias por la sesión de hoy, y tengo muchísimas ganas de escuchar a los ganadores del proceso de selección que organizasteis. Gracias. Muchas gracias, Gemma, por tus palabras, por tu presentación. Quiero pasarle la palabra ahora a Alejandro Sáez Reale. Alejandro es coordinador del programa de ciudades de CIPEC, es ingeniero en producción agropecuaria y magíster en políticas públicas por la Universidad Torcuato Di Itela. Alejandro, la palabra es tuya. Muchas gracias, Nacho. Yo voy a estar presentando la convocatoria Plataformas Digitales frente al COVID y a sus ganadores. Brevemente les voy a mencionar cada una de las 10 iniciativas y después vamos a tener un diálogo con 2 de ellas. Nosotros con esta convocatoria, que fue coordinada por CIPEC y por GitLab y tuvo el apoyo del Ministerio de Desarrollo Productivo, buscamos convocar a plataformas digitales y presentar iniciativas innovadoras de la economía de plataformas que estuviesen orientadas, por un lado, a mitigar impactos económicos y sociales de la crisis sanitaria, tanto en usuarios, en trabajadores de plataformas y en las comunidades donde operan. Y por otro lado, mejorar las posibilidades de los trabajadores de generar ingresos. La convocatoria la lanzamos a mediados de agosto de 2020, cuando ya habían varios meses de pandemia, y duró un año. Aplicaron más de 40 organizaciones y resultaron ganadoras 10, con proyectos que estaban relacionados a temas de educación, reconversión de habilidades, inclusión social y telemedicina y comercio digital. Debieron realizar aportes de contrapartida y recibieron fondos de hasta $50.000 para financiar la implementación de las iniciativas que propusieron. Todas ellas lograron sortear los desafíos a los que se fueron enfrentando y alcanzar los objetivos que se habían propuesto. La primera de estas organizaciones es Agrojusto. Esta es una iniciativa nacida en Mendoza, aquí en Argentina, que busca desarrollar una plataforma digital autogestiva de comercialización y logística para productores familiares, frutihortícolas, y también emprendedores de alimentos. Busca cooperar en la digitalización de comunidades rurales y en la difusión de buenas prácticas agrícolas entre pequeños productores. Por otro lado, otra iniciativa es AMIA, con su servicio de empleo, que buscó desarrollar una aplicación que provea un servicio de intermediación entre la demanda creciente de cuidado para personas mayores y la oferta laboral de cuidadores gerontológicos. Y además buscó capacitar a los cuidadores en diversas temáticas que faciliten sus tareas diarias y en otros temas para upskilling o reskilling. Otra iniciativa es Aperto, que buscó brindar a habitantes de ciudades pequeñas e intermedias una fuente de ingreso adicional y constante. Busca de esta manera acompañar a líderes de comunidad con herramientas que les permitan montar su propia tienda virtual con artículos de primera necesidad y de alta demanda, y así generar ingresos en ciudades donde las plataformas pueden no estar tan presentes. Por otro lado, Fundación YPF buscó promover la digitalización de sus capacitaciones de formación técnica profesional que son brindadas a través de un campus virtual, y así ampliar la oferta de cursos. Y además implementaron capacitaciones para la formación de habilidades para el empleo vinculados a nuevas plataformas digitales de empleo. Otra iniciativa que es Inclúyeme, que en breve estaremos hablando con ellos, buscó facilitar el acceso de personas con discapacidad a plataformas digitales y acceder a oportunidades de generación de ingreso que suponen estas plataformas. Además, Osana Salud
con quien también estaremos en breve conversando, desarrolló un plan de atención médica primaria en formato virtual a bajo costo, orientado especialmente a trabajadores de plataformas, y también busca al mismo tiempo ofrecer a profesionales de la salud alternativas para la generación de ingresos a través de la prestación de servicios de modo virtual. RappiHogar es otra iniciativa que buscó brindar capacitaciones en oficio y habilidades a través de una plataforma de e-learning para mejorar trayectorias laborales de trabajadores, con foco en prestaciones domésticas. Y Tigmas es una iniciativa que buscó brindar formación tecnopedagógica a docentes para que puedan producir y ofrecer contenidos educativos digitales de calidad y recibir ingresos por ello. Solvers es una iniciativa que buscó que las trabajadoras domésticas incorporen nuevas habilidades que les permitan postularse a nuevos puestos laborales, así como empoderarse, y desarrolló una nueva sección dentro de la plataforma que ya está operativa, con nuevas categorías de trabajo para generar nuevas oportunidades laborales y reskilling. Y también una mención especial a NIPI, que fue acompañada con formación, mentoreo y aceleración a cargo de expertos en negocios digitales para fortalecer su propuesta, ya que estaba en un estadio más incipiente, y esta iniciativa busca dar beneficios y brindar oportunidades de desarrollo a trabajadores migrantes de plataformas de delivery. Bien. Y yo voy a iniciar el diálogo con dos de las iniciativas. Estoy buscando la presentación y aquí está. El primero de ellos, con quien estaremos hablando, y si te querés ir desmuteando, Gabriel, es Gabriel Marcolongo. Él es fundador y CEO de Inclúyeme, es Young Global Leader del World Economic Forum y Expo 2020 Global Innovator e ingeniero por la Universidad Tecnológica Nacional. Gabriel, la palabra es tuya. Tenés 4 o 5 minutos para presentarnos a Inclúyeme. Hola Ale, muchas gracias. Gracias a todas las personas conectadas en la llamada de hoy. Les cuento brevemente por qué hacemos Inclúyeme y cómo llegamos al proyecto per se. Desde Inclúyeme trabajamos por lo que es la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad y hacemos esto en 9 países de América Latina. ¿Por qué inclusión sociolaboral de personas con discapacidad? Es porque hoy 3 de cada 4 personas que poseen una discapacidad no cuentan con un empleo en la región. Y adicionalmente a esto, sufren barreras de acceso cada vez que salen a la calle. Entonces, desde ahí trabajamos en, por un lado, conectar a más de 220.000 personas con discapacidad que tenemos registradas con oportunidades de empleo en la región. Trabajamos con hoy unas 500 organizaciones, empresas que buscan llegar al talento de las personas con discapacidad, y cuando esta iniciativa aparece fue en el medio de la pandemia, y para contarles cómo afectó la pandemia a las personas con discapacidades, tenían más de 2 veces de posibilidades de perder su empleo en medio de la pandemia que el resto de la población sin discapacidad. Y adicional a eso, la estimación era que si la persona perdía el empleo, le iba a tomar al menos 2 años poder volver a conseguir un empleo, ¿no? Entonces, hablamos de una población súper vulnerable cada vez que nos referimos a lo que son personas con discapacidad. Sumado a eso, cuando empezamos a analizar el contexto de la pandemia, cómo estaba afectando las vidas de las personas con discapacidad la pandemia, teníamos situaciones donde el poder salir a la calle a hacer unas compras para una persona, por ejemplo, ciega, significaba de que la gente no quería tomarla del brazo para cruzar la calle por miedo a contagiarse de COVID, o personas sordas que no podían leer labios por el tema del uso del barbijo, con lo cual algo como básico, que es ir al supermercado para poder hacer las compras, ya hacía que se le dificulte mucho esas actividades a las personas. Cuando llega esta convocatoria, dijimos, bueno, puede ser que tengamos acá la posibilidad de, por un lado, empoderar a personas con discapacidad para que puedan generar ingresos
vía plataformas de delivery, como en este caso estábamos trabajando con Globo y con Uber Eats, y que eran las dos plataformas con las cuales queríamos trabajar para este proyecto. Y una de las cosas que también queríamos testear, además de lo que era la posibilidad de generación de ingresos por parte de las personas, era el momento de decir, bueno, y si mejoramos también la experiencia de las personas con discapacidad al momento de ser usuarios de la plataforma, ¿cómo nos podemos asegurar de que una persona que tal vez es ciega pueda utilizar la plataforma de una forma accesible y que eso le permita solucionar la forma en la cual hace sus compras o pide comida? Y también que quien es una persona repartidora pueda entender de, bueno, mira, no le toques el timbre a un usuario sordo porque no te va a poder contestar, en cambio escribile vía la aplicación y vas a poder brindar una mucho mejor experiencia tanto para la persona que está haciendo un pedido vía la aplicación como para quien tiene que repartir ese pedido. Avanzamos en la plataforma, en el proceso de aplicación, por suerte resultamos desde Inclúyeme ganadores de esta convocatoria. Ley de Murphy y Argentina a la semana de haber sido ganadores, Globo vende su operación de América Latina y se va de la región, y Uber Eats definitivamente se fue de la región, con lo cual éramos ganadores de una convocatoria. Nuestros aliados, por razones que no se excedían, se habían ido de la región. Entonces tuvimos que pivotear el proyecto, y ahí quiero aprovechar otra vez para resaltar la predisposición de la gente de BID y de CIPEG al momento de decir, bueno, entendamos en base a esta situación, que obviamente los excede, cómo podemos reajustar el proyecto para seguir trabajando con la población beneficiaria a la cual en este caso queríamos llegar, ¿no? Empezamos a trabajar en tiempo récord con Uber y con Cabify. Uber en su parte de transportes, porque la parte de comida no estaba más, y Cabify como plataforma donde básicamente fue decirles, miren, vamos a hacer esto, que necesitamos que se sumen, están estas oportunidades, y ahí pudimos avanzar con ambas plataformas. Creo que lo que se mantuvo fue entender cómo podíamos apoyar a personas con discapacidad que generan ingresos, en este caso no como personas repartidoras, sino como conductoras en ambas plataformas. Por otro lado, cómo podíamos mejorar la experiencia, no de clientes con discapacidad, sino de personas pasajeras con discapacidad, y de esta forma lograr mejorar esa experiencia, y también cómo poder brindar una buena atención y un buen servicio al cliente hacia estas personas. Entonces, ahí yendo a los aprendizajes de la convocatoria, trabajamos con aplicaciones globales, con lo cual hicimos todo un mapeo de accesibilidad de ambas plataformas, y las mejoras que se identificaron, lo bueno es que no van a quedar solamente para Argentina, sino que cada feature de accesibilidad que se hace dentro de un producto global mejora las vidas de todas en este caso las personas con discapacidad que sean usuarias de la aplicación. Por otro lado, el proyecto tenía como objetivo entrenar a personas usuarias de la plataforma y conocer esa experiencia, y fue la primera vez que obtuvimos datos de cuántas personas hoy con discapacidad están siendo riders o pasajeras de estas plataformas, y cuántas están generando ingresos vía estas soluciones, y cómo son sus experiencias. Entonces, en base a eso pudimos trabajar en la mejora de esta experiencia, y también entrenar a los equipos de soporte de ambas plataformas, con la ventaja de que son equipos de soporte regionales. Entonces, si un conductor tiene un problema o necesita comprender cómo interactuar con un pasajero con discapacidad, puede escribir un equipo de soporte. Ese equipo de soporte hoy está capacitado, y no solamente esto pasa en Argentina, sino que pasa en toda América Latina. Con lo cual, por un lado, tuvimos la pérdida de dos plataformas, pero por otro lado pudimos escalar esto a que las soluciones que salieron de esta iniciativa hoy benefician a personas en toda América Latina, no solamente de Argentina. Y como cierre, tal vez ahí ponerlo, qué significa esto en una persona en sí, y
creo que la historia de Paula, que es hoy una mujer que tiene discapacidad auditiva y está generando ingresos vía Uber, un poco en palabras de ella, era, bueno, esto me permite la posibilidad de salir de mi casa, donde no venía consiguiendo empleo desde hacía más de 2 años. Teníamos un auto en mi familia que no usábamos y gracias a esto estoy pudiendo generar ingresos. No solamente pago mis cuentas, sino pago las cuentas de un montón de las personas de mi familia y tengo la posibilidad de sentirme útil y de retomar estudios, que era algo que ella tenía pendiente hacer. Entonces, creo que desde ahí podemos entender cómo las plataformas sirven para la generación de ingresos y en este caso para que personas que se veían privadas de tal vez poder llegar a conseguir ingresos en un momento de pandemia, pudieron ser una solución concreta para mejorar su calidad de vida. Gracias, Ale. Muchas gracias, Gabriel. Súper interesante en el caso de Incluyeme y lo que han logrado. Ahora le voy a dar la palabra a Andrés. Andrés Lawson es fundador y CEO de Osana Salud, es presidente de la Cámara Argentina de Salud y Tecnología e ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Andrés, ¿estás ahí? Sí, muchas gracias, Alejandro. Buenos días a todos y muchas gracias por tenerme hoy acá. Bueno, nosotros desde Osana desarrollamos planes de atención primaria enfocados principalmente en aquellas personas que hoy no acceden a un servicio de salud de calidad, que mucho tiene que ver con también el tipo de relación laboral que tienen estas personas, ¿no? Entonces, principalmente nosotros nos enfocamos en aquellas personas que de alguna forma están en la economía informal y que debido a los altos precios de los planes de salud no lograban acceder a las ofertas hoy del mercado. Osana tenía una propuesta que era, tenía el 10% del valor de lo que salía un plan de salud tradicional. Con el advenimiento de la pandemia, digamos, nosotros veníamos trabajando también mucho en todo lo que tiene que ver con la digitalización y tratar de reducir a través de la tecnología los costos de brindar un servicio de salud, y por eso trabajamos mucho con lo que tiene que ver con telemedicina y con la atención remota. Y a partir de la pandemia tuvimos que acelerar, digamos, fuertemente la adopción de esta tecnología, no solo por parte de nosotros, sino por parte de los prestadores que de alguna manera le daban servicio a toda esta población que formaba parte de nuestros planes. En línea con eso lanzamos también un plan 100% virtual, y nuestro principal objetivo fue, entendimos que, digamos, venía un confinamiento muy, muy grande, y de alguna manera eso iba digamos, las personas no iban a poder continuar accediendo a sus consultas médicas, ¿no? Entonces, montamos toda una operación para capacitar a diferentes establecimientos, y en línea con eso, un poco por la similitud, digamos, de la población a la que nosotros buscábamos generar un impacto generamos acuerdos con diferentes plataformas de empleo, como ser también, bueno, nos pasó lo mismo en el caso de Gabriel, cerramos un acuerdo con Globo y con Uber Eats, que desafortunadamente, bueno, migraron sus operaciones, y nosotros en nuestro caso continuamos con un convenio con la gente de Uber, principalmente para todo lo que tiene que ver con los conductores. Para hablar de algunos de los números del impacto que nosotros generamos, nosotros logramos que más de 7.000 personas a lo largo de los 5 o 6 meses del proyecto tengan por primera vez un contacto, una videoconsulta con un médico, que de alguna, digamos, sin contar con esta tecnología les hubiera sido más difícil acceder. Logramos capacitar a 7.000 profesionales de la industria de la salud, que al mismo tiempo de verse restringidos de poder dar sus servicios, también veían restringidos su fuente de ingresos. Entonces nosotros de alguna manera le dimos una herramienta justamente para conectar a estos prestadores, a estos médicos, a estos profesionales de la salud, con la población segmento con la que nosotros trabajamos. Y también logramos capacitar a más de 70 establecimientos de atención primaria de la salud, que son, digamos, nuestros partners, los que proveen el servicio en definitiva, para que ellos también puedan continuar ejerciendo su labor a lo largo de todo el país. La verdad que fue bastante
emocionante ver cuando al principio los médicos nos mandaban fotos de personas que estaban recibiendo la primera atención virtual, y se le veía, digamos, y quizás eran personas que hace 1 o 2 meses no veían a su médico. Entonces creo que fue muy buena esa sensación de poder también tener esa gratificación, ¿no? de haber podido colaborar con estos profesionales, y de alguna manera también como que había muchos prejuicios o muchos temores acerca de nuevos canales de comunicación, y creo que esto también ayudó a romper barreras de los dos lados, ¿no? Tanto de las personas poder acceder a un médico por videoconsulta, y también de los profesionales de poder contar con una herramienta nueva para acercarse a los pacientes. Así que bueno, nada, quería acá compartir un poquito la historia con ustedes. Muchas gracias al BID y a CIPEC por el acompañamiento. Y bueno, les vuelvo a pasar la palabra a Ale. Muchas gracias, Andrés. Perdón por la intermisión, que ya resolvimos. Tenemos varias preguntas para hacerles, pero poco tiempo, así que les voy a hacer como la misma pregunta a los dos, y les pido si pueden ser como lo más breves posibles. ¿Cómo sigue la pospandemia, digamos? Una vez finalizada la convocatoria, y habiendo visto lo útiles de las alianzas, ¿qué exploran y qué horizonte para escalar y expandir las actividades prevén? Gabriel, ¿querés decir vos? Por si no está, ¿querés ir vos, Andrés? Dale, si quieren voy arrancando. Dale. Bueno, en nuestro caso nosotros creemos que la pandemia fue un hito en lo que tiene que ver con la prestación de la salud. Nosotros creemos que el futuro de la salud, o de la atención primaria a la salud, es remoto, es virtual, es on demand, es continuo, es 24/7, es conveniente, es de la forma que las personas quieran atenderse. Y de alguna manera, hacia el futuro, nosotros lo que estamos trabajando es en poder licenciar nuestra tecnología a diferentes prestadores y financiadores del sistema de salud, y de esa manera que creemos que podemos crear un mayor impacto, ¿no? En vez de querer nosotros, digamos, ir por el mercado B2C directo, pensamos que licenciar nuestra tecnología y trabajar con las redes que ya tienen montadas estas empresas es lo que va a generar un mayor impacto en lo que tiene que ver con inclusión. Nuestro objetivo es tratar de reducir los costos de la prestación de la salud, y entendemos que si bajamos esos, son nuestros partners, los financiadores y los prestadores, quienes van a poder dar un servicio a un menor costo. Y si ellos pueden dar un servicio a un menor costo de manera rentable, de esa manera vamos a generar inclusión en toda esta población, principalmente lo que nosotros llamamos la economía informal, que son quienes hoy de alguna manera tienen más restricciones a lo que es el sistema de salud. Con lo cual nosotros estamos muy entusiasmados y esperemos que estos cambios continúen, y poder de alguna manera tender estos puentes, ¿no? y que cada vez más esto que es un derecho, que es el acceso a la salud, sea algo que realmente funcione de esa manera. Ojalá. Muchas gracias, Andrés. Gabriel. Gracias a ustedes. Creo que lo tenés que desmutear, Ale. Perfecto. Ahora ¿Ahí? sí, gracias. No podía desmutearme ni escribirles por el chat. Perfecto. Muy en línea con el comentario anterior, o sea, en nuestro caso, la posibilidad estuvo en, sobre todo, mostrar dentro de estas dos plataformas, primero, datos y ayudarlas a tomar decisiones basadas en datos sobre experiencia de sus riders con discapacidad, experiencia de sus drivers con discapacidad, y entender cómo se puede escalar fácilmente una iniciativa desde un país hacia todos los otros donde están operando. Y también entender de que hay una parte significativa de clientes que poseen una discapacidad que, si como plataforma no estás dando una solución que atienda sus necesidades, estás perdiendo mercado, básicamente. Entonces, con algo súper económico, básicamente, y muy escalable, estás pudiendo dar una solución a un montón de gente, y haciendo que sea más simple la experiencia de personas usuarias con discapacidad,
y es una forma donde si tus competidores lo están haciendo, estás ganando mercado haciendo las cosas bien. Entonces, desde ese aprendizaje es donde estamos trabajando en la escalabilidad de estas iniciativas, ¿no? Excelente. Muchas gracias, Gabriel, por la respuesta y compartir el testimonio. Yo le voy a devolver la palabra a Nacho, así seguimos con el resto de la agenda. Sí, los invitamos a que contacten a las plataformas si quieren saber más, a Inclúyeme y a Osana, las pueden contactar por redes sociales. Y ahora quiero pasarle la palabra a Manuel Mera. Manuel es investigador asociado de protección social en CIPEC, es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Itela y doctor en Gobierno por la Universidad de Georgetown. Manuel, la palabra es tuya. Gracias, Ignacio. Bueno, gracias a todos por participar. Muy interesante las cosas que hemos venido escuchando. La idea, y les comparto un PowerPoint, es presentar, trataremos de hacerlo de la manera más rápida y dinámica posible, el estudio que realizamos para el área de ciudades y para BitLab sobre plataformas de reparto enmarcadas en el impacto que ha tenido el mundo de la gastronomía durante la pandemia. El objetivo de este estudio fue entender un poco el cambio estructural del empleo en el que nos estamos presenciando, y que ya hoy es concreto en la Argentina, y explorar cuáles son líneas para pensar sus soluciones, ya que es un tema bastante candente, es un tema que permanentemente está en la agenda de debate público y de gobierno, y que de un momento a otro probablemente aparezca por alguna razón y busque resolverse rápido, y hay que estar listos para poder participar y ayudar en el debate. Bueno, un poco el contexto, la excusa es que estamos frente a este cambio de paradigma de consumo y que afecta estructuralmente al mercado laboral, ya que plantea relaciones laborales que antes no eran tan claras o no existían, que creció y se visibilizó muchísimo durante la pandemia por el uso de apps. Acá vamos a estar focalizándonos en lo que es el reparto de plataformas, en las apps de reparto. Obviamente todo el mundo empezó a utilizarlas y creció muchísimo el trabajo y se empezó a visibilizar un poco el conflicto que genera. A grandes rasgos, obviamente por el lado positivo, las plataformas, o mejor dicho, quizás por el lado más negativo que se le achaca a las plataformas, es esta flexibilización en la relación laboral, la remuneración variable, los costos que se evitan de permisos y licencias, y muchas veces se evitan regulaciones que aplicarían al sector si se lo incluyera dentro de los sectores más tradicionales. Por el lado positivo, los trabajos de plataforma reduce costos de transacción y estructura, lo cual permite a comercios que en otros contextos no serían viables poder viabilizar su trabajo. Y creo que es muy importante, lo que más se reflejó en la pandemia, tiene bajas barreras de entrada para los trabajadores que posibilita, por un lado, complementar ingresos y bajar costos de transición entre empleos. Básicamente es un empleo refugio muy rápido y de rápido acceso, porque tiene bajas barreras de entrada. Cualquiera que esté desempleado consigue la bicicleta y el celular y puede automáticamente comenzar a producir ingresos, y eso en un mercado laboral como Argentina es muy importante, y me parece que hay que valorarlo y balancear los aspectos positivos y negativos. Dos, un poco disparadores de la discusión para la charla de hoy. El primero es, bueno, ¿quiénes son estos trabajadores y qué características tienen estos empleos? La información no suele ser buena porque no está definido el universo de los trabajadores, por lo cual si no está el universo uno no puede tener muestras 100% confiables. Entonces son más que nada fotos que uno le saca a la realidad y puede ir comparando. Por suerte, en lo largo de los últimos 3-4 años ha habido varias fotos y las fuimos comparando en el estudio para entender un poco las características. Tiro algunas de las principales, obviamente el documento está más desarrollado. Población joven, la gran mayoría menor de 29 años, el resto entre 30 y 50 y muy poquitos por arriba de esa franja.
es razonable dada los requerimientos físicos que tiene este trabajo de plataforma, moverse permanentemente en la ciudad en bicicleta. Algo interesante es que hoy en día la mayoría de los trabajadores son de nacionalidad argentina, seguidos por venezolanos y colombianos. Y esta relación fue invertida en la pandemia. Previo a la pandemia veíamos que la mayoría eran trabajadores extranjeros que se insertaban en el mercado laboral argentino a través de estas bajas barreras de ingreso. Frente a la pandemia y la pérdida de muchos puestos de trabajo informales, vemos el aluvión de argentinos yendo a este tipo de empleos, lo cual refuerza esta idea o esta valoración de lugar de refugio, lugar de transición, lugar de ingresos automáticos. Correlacionado con la juventud, también vemos que son trabajadores sin personas dependientes, en casi el 66%, o con un solo dependiente, en el 17%, lo cual nos habla de cuál es la estructura familiar detrás y nos empieza también a vislumbrar cuál es el tipo de protecciones que buscarían. En su mayoría son gente sobrecalificada para el trabajo, con 40% con título superior universitario. En su mayoría estos son los trabajadores inmigrantes venezolanos. Una misma proporción tiene el secundario completo y solamente en 2-3% tiene el primario completo. Entonces estamos hablando de personas con una calificación relativamente alta y muy alta si lo pensamos para los requerimientos que tiene el puesto de trabajo. Y algo que acá menciono rápidamente, pero está desarrollado con distintas muestras a lo largo de los años, las estimaciones dan que los trabajadores tienen ingresos promedio superiores al salario mínimo vital y móvil y superiores a los promedios de la economía. La carga horaria, por otro lado, es alta. Se trabaja mucho, se trabaja durante 6 días a la semana en promedio, pero repercuten los ingresos, se logran ingresos altos. Y esto es bastante interesante a la hora de debatir regulaciones sobre cómo proteger ingresos en el largo del tiempo. Y voy a dar un ejemplo de eso sobre el salario mínimo. Algunas otras características, vemos un proceso de feminización. Encuestas del 2018 daban un 3%, encuestas de ahora dan cerca del 20% de los trabajadores de reparto mujeres, pero con un altísimo todavía aún masculinización. Algo que también vemos cuando vemos la película es la rotación. ¿Cuánto tiempo llevan los trabajadores en el puesto de trabajo? Y a medida que nos acercamos en el tiempo a la encuesta, crece mucho más la cantidad de trabajadores, la antigüedad de los trabajadores. Al principio la gran mayoría tenía menos de 6 meses. En las últimas encuestas, que es de principio del 2021, la mayoría ya tenía más de un año. Muchos habían entrado en pandemia, pero muchos habían entrado antes. Y esto también es interesante a la hora de la regulación, ya que son personas que no están poco tiempo, pueden llegar a estar entre 1 o 2 años y no sabemos cómo va a seguir ese flujo. No son puestos de corto plazo, no parecen estar siendo puestos de corto plazo, a pesar de que la rotación es alta entre empresas. Después, otro dato muy interesante que surge de las distintas encuestas son cuáles son los aspectos positivos de los cuales presentan los propios repartidores. Entre los aspectos positivos encontramos la flexibilidad horaria, la independencia, los bajos requisitos de entrada y los ingresos. Los aspectos negativos, los primeros que solemos encontrar, tienen que ver más que nada con la inseguridad. Con la inseguridad frente a robos, con la inseguridad frente a accidentes, con el maltrato o no sentirse falta de información y comunicación deficiente por parte de las empresas, algo naturalmente sobre los ingresos, y los derechos laborales están o a la misma altura o un poco por debajo. Post pandemia crece más este efecto de este pedido por derechos laborales. ¿Qué quiere decir esto? No es que las personas no quieren derechos laborales.
pero se enmarcan dentro de una serie más amplia de debates. Y esto, si uno construye una posible regulación en base a la situación real y en base a la opinión de los repartidores, hay que valorar cuestiones de flexibilidad, hay que valorar cuestiones de bajos ingresos o bajos requisitos de entrada. Esto nos lleva un poco a la segunda gran pregunta que nos hacemos. Bueno, ¿qué soluciones hay frente al debate que hay de las relaciones laborales y las plataformas de reparto? Básicamente se reeditaron discusiones que tienen que ver con la informalidad, la precarización, si la situación de las relaciones laborales actuales es correcta, están precarizados, si hay que pasar a una relación de dependencia. Y básicamente esto se da en Argentina y en el resto del mundo. Vemos que en muchos lados los cambios se están dando a través de fallos judiciales. Muchos de los gobiernos evitan meterse y terminar de definir qué característica tiene esta relación entre un repartidor y una plataforma. Las voces en favor de una relación independiente es que los trabajadores tienen la propiedad de los medios de producción, entendiendo por estos a la bicicleta, la moto, el celular. Más importante aún, pueden decidir su dedicación, tanto en días como horarios, y casi su ingreso o no al trabajo, porque los requisitos son mínimos. No tienen compromiso de exclusividad ni obligación de estar a disposición de la plataforma. Por otro lado, a favor de una relación de dependencia, encontramos que las empresas organizan las actividades, incluyendo cobranzas y repartidores, y más importante aún, establecen las métricas de evaluación, las asignaciones de tareas y el establecimiento de premios y castigos. El trabajador no establece ningún tipo de parámetros en esa relación laboral. Al final del día, la evidencia y el debate general que hay sobre esta relación mueve la balanza hacia una dependencia. Es difícil pensar que el futuro va a ser con una independencia como es la actual en la Argentina, y se va a buscar algún tipo de responsabilidad por parte de las empresas. ¿Cuáles son las opciones que hay siempre sobre la mesa? Bueno, una es, continuemos como estábamos, siguen siendo independientes con monotributo, y quizás la empresa puede pagar algún tipo de seguro personal. El otro extremo es, bueno, todos dentro de la ley de contrato de trabajo como una relación de dependencia tradicional. Alternativas que se plantean en el mundo pueden ser formas intermedias como los trabajadores autónomos dependientes, en donde se le dan ciertas coberturas, pero no otras, en tanto y en cuanto no sobrepase X cantidad de horas, X cantidad de salarios. Esos suelen ser regímenes más amplios, que tienen sus riesgos para el mercado laboral. De vuelta, los dejo para que lo lean y puedan profundizar en el proyecto. Y una solución o una alternativa que parece ser la de mayor consenso en Argentina es el diseño de un estatuto de trabajadores de repartos, en las cuales se piensen protecciones sobre los aspectos importantes de tener en cuenta, pero que permita cierta distancia de algunos requerimientos de la ley de contrato de trabajo. Lo vemos en las propuestas más formales del Ministerio de Trabajo y en algunos trabajos más avanzados. Lo que no quita que después hay una gran discusión, es, bueno, ¿qué ponemos adentro de ese estatuto? El documento no define cuál es la opción que deberían seguir, sino lo que se plantea es un menú de opciones sobre las cuales un decisor puede evaluar el mejor camino para regular esta situación de manera informada, sabiendo costos y beneficios de tomar cada una de estas posiciones. ¿Qué es lo que creemos que sumamos al debate? Sumamos la posibilidad de evaluar a la protección no a través de rigideces, estableciendo qué se hace y qué no se hace, sino del uso inteligente de la propia herramienta que define el trabajo. Y la propia herramienta es el logaritmo. La
básicamente en el logaritmo la empresa lo que hace es, se logra detallar el comportamiento del trabajador y de la empresa. Uno sabe dónde está el trabajador, qué reparto le tocó, dónde lo hizo, cuánto está ganando, etcétera, etcétera. Sabe cuánto de estos viajes les dio la empresa, en qué momento, cuándo se lo dio, etcétera. Hay una disponibilidad de información muy fuerte que también lo distingue de otros tipos de industria, que permitiría analizar o evaluar de manera más objetiva o con mayor detalle esta relación de trabajo, y nos permitiría no necesitar de ciertas rigideces de la ley que están pensadas para quizás relaciones tradicionales del mercado de trabajo. Voy a cerrar con un ejemplo, así que aguántenme y voy a tratar de que quede más claro. Si desarrolláramos una normativa basada en negociación entre las partes, o sea, en acuerdos y transparencia del algoritmo, podríamos buscar lo que llamamos una flexibilidad virtuosa, lograr la protección en aspectos clave, pero manteniendo atributos que permiten el desarrollo del sector en esta flexibilidad y en estos costos, y que también son valorados por los trabajadores de empresa. Pongo una nota al pie. Cuando hablamos de transparencia del algoritmo, no nos estamos refiriendo a que las empresas den el software al Estado o informe del software, sino de cuáles son los criterios de asignación del reparto. ¿Cuáles son los criterios que luego el algoritmo toma? Cuestión de saber si en algún caso se está cumpliendo o no con esos criterios. Si a una de las quejas tradicionales es que a algunos trabajadores se les empieza a reducir el número de viajes que le corresponden. Bueno, eso se está haciendo de manera unilateral, se está cumpliendo con una normativa. Bueno, entonces cuando hablamos de transparencia del algoritmo nos referimos a eso. Reglas claras del funcionamiento, no de la presentación del software, cosa que sería una barrera imposible de superar. Entonces, creemos que en este balance de tener reglas claras y tener negociación, podemos pensar soluciones inteligentes, más modernas, a aspectos de protección que son claves, y sin la necesidad de caer en rigideces de la normativa. Entre las cuales podemos mencionar lo que es salario, como es la gestión de cobros, la negociación colectiva, el salario mínimo de pago por disponibilidad, beneficios de cobertura, costos laborales, despidos e indemnizaciones, licencias, acceso a la salud, aportes y contribuciones. En el documento tocamos cada uno de estas protecciones que la ley suele darle a los trabajadores y vemos cuáles serían las alternativas para entrar en un estatuto inteligente, con flexibilidad virtuosa, que aporte protecciones que hoy no existen, pero que no termine afectando la dinámica y algunos aspectos positivos que tiene estas nuevas relaciones laborales. Y cierro con un ejemplo de esto, y quizás es el ejemplo de uno de los temas más importantes, que es la protección de los ingresos, la protección del salario. La mayor expresión de la dependencia que están en esta relación laboral es la fijación unilateral de la tarifa por parte de las plataformas y la gestión de cobros y pagos. Es la empresa la que recibe el costo, es la empresa la que le da el pago. Y de repente aparecen cuestiones como las propinas, donde los trabajadores dicen que caen en una situación poco clara, que nunca saben si se pagó o no una propina, cuánto le terminan transfiriendo, etc. Muchas de las soluciones que están en discusión implican el establecimiento de un salario mínimo fijo y un pago por disponibilidad. ¿Esto qué es? Cualquier persona que se conecta, a partir del momento en que está disponible para la empresa, debería empezar ya a cobrar un salario mínimo, sobre lo cual se le agregarían los extras por hacer los viajes y demás. ¿Esto qué implicaría? Garantizar en el tiempo o garantizar el salario a lo largo del tiempo. Pero tiene su contrapartida, que es, bueno, las empresas no le van a pagar el salario mínimo a todo el que se conecta, sino que van a empezar a establecer cupos en la cantidad de personas activas
por franjas, por días. Y esto afectaría el aspecto más positivo que tiene las plataformas, que es las bajas barreras de entrada. Al establecer cupos, no cualquiera se puede conectar y empezaría una competencia por quienes se loguean. Entonces, asumiendo que es importante garantizar ingresos en el tiempo, podemos pensar una alternativa que no caiga en esta rigidez y que no afecte barreras de entrada, que es la negociación de la grilla de tarifas y la transparencia en la asignación de repartos. Entonces, si uno tuviera una negociación de la grilla de tarifas, garantizaría que las tarifas, el pago que dan las empresas, se van a mantener en el tiempo, van a ganar la inflación, que es un problema característico de la Argentina. Y después, si tenemos una transparencia en la manera en que se distribuyen los pedidos que entran a la plataforma, nos garantizamos que no haya ni cambios unilaterales, ni trabajadores afectados por decisiones de la empresa. Esto nos lleva a pensar que con tarifas actualizadas en base a negociación y reglas claras de juego, esto permitiría, manteniendo todo lo demás constante, garantizar estabilidad de los ingresos de un trabajador a lo largo del tiempo. Esto es, si yo sigo haciendo lo que hago en este momento, dado que las tarifas se mantienen en términos reales y dado que las reglas no cambian, yo voy a poder garantizarme el mismo ingreso a lo largo del tiempo, sin la necesidad de caer en establecimientos de mínimos o pagos por disponibilidad. Esto es uno de los ejemplos de cómo podemos pensar de manera más inteligente, aprovechando las características propias que tienen las plataformas en la regulación y de vuelta, modernizando una regulación que para muchos casos está pensada para relaciones de trabajo más escondidas, de más difícil acceso a la información. Bueno, es un poco la breve presentación, está mucho más detallado en el documento, que los invito a leer una vez que lo terminemos de publicar a través de BitLab y CIPEC. Muchas gracias, Manuel. Sí, como dijo recién Manuel, el documento va a estar publicado en breve, así que lo van a poder conseguir en la plataforma en CIPEC, en la página de CIPEC, lo van a poder ver publicado, también en la página de BitLab. Bueno, ahora vamos a entrar en la última parte de este evento, y antes de pasarle la palabra al próximo presentador, vamos a hacer una muy breve encuesta de 30 segundos con 3 preguntas que tienen que ver justamente sobre el uso de los algoritmos. Así que ahora necesitamos que ustedes nos den su opinión. Vamos con la encuesta. ¿Te gustaría que un algoritmo decidiera por vos qué vas a comer hoy? Cierran las votaciones y el resultado es que no, mi estómago es el único que me dice qué comer, con el 77%. Bueno, ahora vamos con otra preguntita. ¿Te gustaría que un algoritmo decidiera si tu currículum es preseleccionado en una búsqueda laboral? Sí, seguro que un algoritmo lo decide con mucha neutralidad, o no, prefiero el criterio de una persona de recursos humanos. Van llegando los votos, vamos a cerrar la votación. 1, 2, 3, cerramos la votación. Y tenemos bastante más empatado el resultado. Un 57% dijo que no, prefiere el criterio de una persona de recursos humanos. Un 43% dijo que sí al algoritmo, más que para decidir qué comer. Interesante. Vamos ahora con una tercera encuestita. ¿Te gustaría que un algoritmo decidiera cuándo te atenderán en una guardia médica? Sí, los algoritmos pueden determinar de manera objetiva la prioridad en la atención, o no, los algoritmos carecen de la inteligencia emocional que requiere la atención médica.
Vamos a darles 10 segundos más para votar. 5 segundos más. Y tenemos que casi empate entre que sí y que no a la decisión del algoritmo. Dicho eso, les quiero presentar a Tony Lorente Martínez. Tony es investigador en Éticas Consulting, donde lleva a cabo ejercicios de auditoría algorítmica y desarrollos metodológicos. Tony es ingeniero aeroespacial y cursó estudios de filosofía política en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y en filosofía de la ciencia en la London School of Economics. Tony, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Voy a compartir la pantalla. Todo en orden, podéis verlo. Bueno, yo voy a recoger el testigo que ha dejado Gemma y de hecho voy a aprovechar la segunda pregunta. Mi voto no va a ser privado, va a ser público. Yo he dicho que no en todos los casos. Y básicamente lo he hecho porque uno de los principales problemas de la inteligencia artificial y en concreto cuando hablamos de problemas de sesgo y problemas de reparación de las estrategias que muchas veces conllevan, es que el sesgo es altamente compatible con las estrategias de optimización con las que se utilizan para desarrollar estos algoritmos. Por lo tanto, de alguna manera, incluso cuando las compañías intentan hacer buenas praxis y tienen los mejores ingenieros, y esto es un fenómeno que está muy documentado en la literatura, y los propios ingenieros no son conscientes de los caminos a través de los cuales entra el sesgo en sus algoritmos. Así que, recuperando el ejemplo que ha utilizado Gemma, que es el de los currículums, entendemos por qué a lo mejor estos algoritmos tienen más tendencia a confiar en los hombres para posiciones de mayores salarios y mayores responsabilidades. Y esto es porque históricamente ha sido siempre así. Entonces, si lo que tú estás haciendo es optimizar los recursos de una empresa, y en este sentido optimizar quiere decir intentar asegurar el tiro, sabes que históricamente han sido hombres siempre. Por lo tanto, si tienes dos candidatos que están al mismo nivel y uno tiene un atributo que históricamente te hace pensar que va a funcionar porque sabes que te ha funcionado en el pasado, entra el sesgo en este caso. ¿Qué pasa? Y recuperando las palabras de Manuel, aquí la clave es la transparencia. La transparencia es importante sobre todo en términos instrumentales. Hay algunos atributos y algunos términos que son esenciales y muy importantes en sí mismos, pero la transparencia lo bueno que tiene es que nos permite identificar sesgos, en primer lugar, y en segundo lugar, saber cómo mitigar estos sesgos y cómo mitigar las consecuencias indeseables de los algoritmos. En este sentido, yo hoy os voy a hablar del prospecto algorítmico, pero os voy a hablar de este prospecto teniendo en mente un triángulo. Es decir, tenemos que considerar la idea de un prospecto algorítmico, que dentro de nada voy a definiros, la idea de un registro algorítmico, que es donde hay recogidos muchos prospectos algorítmicos, y luego el cuestionario. El cuestionario es como el tercer vértice del triángulo y sirve para recopilar la información que conforma el prospecto que se recoge en el registro. La idea de un registro algorítmico no es nueva y de hecho haciendo una revisión del estado del arte vimos que, por ejemplo, en ciudades como Ámsterdam o Helsinki ya se ha implementado un registro donde se recopila información sobre distintos sistemas de inteligencia artificial que utilizan los cabildos en este caso y ponen a disposición de los ciudadanos información relevante sobre estos sistemas. Sin entrar a debates un poco más abstractos, y hay mucha gente que dice que solo ponen sistemas no sensibles, este es un primer paso para permitir que ciudadanos de a pie, trabajadores de empresas y personas que están afectadas por el uso de algoritmos de inteligencia artificial o de otro tipo, tengan acceso y tengan una primera pantalla desde donde poder empezar a entender cómo funcionan estos algoritmos y cómo estos algoritmos les afectan a ellos. Vale. La idea de un prospecto algorítmico
bebe un poco de la idea de un prospecto farmacéutico. O sea, al final, cuando compras una medicina, hay una documentación que acompaña esta medicina y da información sobre cómo hay que tomarla, cómo no hay que tomarla y con qué puede haber interferencias, y recopila un conjunto de información que facilitan al usuario final entender cómo funciona esta medicina y cómo sacar lo máximo de ella. Y de hecho, intentar resolver la complejidad de muchos problemas técnicos como es los fármacos o la información nutricional es una de las fuentes de inspiración para lo que proponemos desde Éticas. La segunda imagen, o sea, la imagen de en medio es el Nutri-Score, que es un semáforo que se está implementando de forma voluntaria en varios países de Europa, pero que a lo mejor vosotros conocéis con los octágonos negros de etiquetado frontal que se aprobaron no hace mucho en Argentina, que lo que buscan es que sea muy fácilmente reconocible si un alimento tiene un alto contenido en grasas, un alto contenido en azúcares o si es altamente calórico, por ejemplo, para intentar conseguir que la alimentación de la gente sea saludable. En este sentido, utilizar semáforos y utilizar otros mecanismos de comunicación dentro de, o sea, que configuren este prospecto, facilita que ciudadanos y usuarios y poblaciones afectadas entiendan en qué sentidos pueden verse afectados. Hablando del triángulo que os proponía al principio, el registro sería una institución que tiene que venir desde arriba, tiene que ser gubernamental para que realmente esto sea algo que se implemente de forma sistemática, porque de hecho la generación de prospectos y la recopilación de información son dos iniciativas que en el mundo académico están muy avanzadas. Es decir, ahora yo voy a hacer una pequeña guía por el cuestionario que hemos desarrollado desde Éticas, pero si alguien conoce Model Cars de Google o ha visto un fact sheet de IBM o otros recursos que han desarrollado empresas multinacionales grandes para incrementar la transparencia de los algoritmos, van a ver que hay mucha de la información que se ha ido generando que se ve reflejada en la propuesta de Éticas. La cuestión es que la fuerza del prospecto viene de la sistematización del prospecto. Es decir, si no hay un registro público y si no hay una regularización y una voluntad política de que esto sea implementado de forma general y de forma uniforme en todos los algoritmos que afectan a la población, se convierten en ejercicios voluntarios que hay mucha gente que va a decidir hacer porque es bueno, la transparencia tiene muchos beneficios, pero hay muchos otros que van a decidir no hacerlo. Entonces, entrando en la parte más técnica, que es lo que hoy quiero explicar un poco y que también va a facilitar entender lo que Manuel estaba discutiendo con anterioridad. El cuestionario que nosotros hemos diseñado básicamente se puede entender en tres etapas principales. Una es la información general sobre el modelo de inteligencia artificial, luego está un análisis técnico y luego está un análisis del impacto. Una de las particularidades de este ejercicio propuesto de transparencia es que no consiste en un ejercicio puramente narrativo, es decir, que a lo mejor un departamento legal, un departamento de compliance pueda ejecutar para blindar a una plataforma o a una economía así, que utilice algoritmos, o sea, como una compañía que utilice algoritmos para blindarles desde una perspectiva legal, sino que aquí la intención es que sea el propio equipo de desarrolladores, que son los que han estado modificando los parámetros y diseñando el algoritmo para que funcione el sistema, que ellos produzcan el conocimiento que luego se recoge y se digiere para producir este prospecto. Entonces, en la parte de información general hay tres apartados principales. El primero es el registro y en este caso la cuestión es que tiene que haber una voluntad pública de que exista tal registro. Así, en este caso, lo que se le pediría al propietario o se le daría de inicio, nos podemos poner en el caso de la ciudad de Ámsterdam, por ejemplo, en el algoritmo que tienen para controlar de forma automática si la gente está aparcando, pagando la zona de aparcamiento o no, este algoritmo tendría un número de registro.
y cualquier iteración que se hiciera sobre el modelo o el sistema iría referenciada y tendría un histórico. O sea, eso permitiría también ver cómo toda la información que recopilamos, que luego se puede presentar de distintas formas, ha ido evolucionando con el tiempo. También para ver si, iniciativas para mejorar los sistemas o mecanismos de auditoría, por ejemplo, realmente incrementan la robustez de estos sistemas. En la parte un poco más general sobre los sistemas, se intentaría incorporar detalles sobre el modelo, es decir, cuál es la arquitectura básica, quién es el responsable tanto de su operación como de su desarrollo, o si se trata, por ejemplo, de una plataforma de código abierto o de acceso restringido. Yo tomo lo que ha dicho Manuel. Efectivamente, publicar los algoritmos es algo que no entra en la cabeza de nadie. Pero sí que es verdad que si se quiere hacer un ejercicio de transparencia real que permita después evaluar estos sistemas, es necesario que haya cierta información que muchas veces parece demasiado sensible, pero que con un tratado suficientemente elaborado deja de serlo. Y simplemente se trata de información que facilita la comprensión por parte de los ciudadanos. Una vez se ha entendido qué estructura general tiene el modelo, en este caso es una descripción bastante técnica, se pasa a evaluar cuál es la finalidad y el uso previsto para el algoritmo. Y es que hay muchas veces que se diseñan modelos para tareas en concreto y se aplican en campos distintos. Y eso es una fuente de sesgo muy importante, pero aparte es un problema muy serio, porque es difícil ver en el modelo, porque ya te viene entrenado, que a lo mejor no hay sesgos, pero por aplicarlo en un contexto que no toca, hay problemas graves. Entonces, aquí el desarrollador tendría que explicar cuál es el uso principal del sistema, sus usuarios principales, la población afectada, que no tiene por qué ser la misma, cuál es la principal área de impacto, y en este caso se pueden definir estratégicamente por parte de los sistemas gubernamentales si hay algunas que son muy sensibles, y restringir la aplicabilidad de estos sistemas. Esto es una opción. Niveles de riesgo que conlleva el sistema, condiciones bajo las cuales no debería ser utilizado. Por ejemplo, reconocimiento facial con la mascarilla por el COVID o condiciones de poca luz hacen que realmente el funcionamiento del sistema no sea el mismo. Por lo tanto, el desarrollador tiene que hacer un ejercicio de test de estrés de su modelo para ver realmente en qué contexto se puede utilizar. En la parte del análisis un poco más técnico, encontramos en primer lugar los factores que pueden ser demográficos, atributos un poco más pues, físicos, o sea, pueden ser un seguido de factores distintos que son relevantes y afectan al desempeño del modelo y también cuál ha sido el protocolo para identificarlos. Es decir, tú entrenas tu modelo con una base de datos, pero luego tienes que identificar si el modelo ha creado alguna variable que le permite ver cosas que tú a lo mejor no estás especificando desde un inicio. Luego, cuáles son los factores que se evalúan, o sea, se monitorizan para evaluar el modelo y por qué se escogen estos, y cuáles son las principales poblaciones afectadas. En la parte de métricas, es importante entender cómo se mide el rendimiento del modelo, y esto lo digo con lo primero que he dicho, porque hay muchas veces que el sesgo es altamente compatible con el rendimiento. Y si tú defines una función que hay que optimizar que no tiene en cuenta variables que son altamente sensibles, es posible que estés introduciendo sesgo en los modelos. Otra opción son los umbrales de decisión. Es decir, tú cuando tienes una población continua tienes que definir intervalos discontinuos para clasificar, por ejemplo, en problemas de clasificación. Y cómo defines estos umbrales de decisión puede afectar de forma muy sustancial, y esto recientemente lo hemos visto en éticas con uno de los trabajos que hemos hecho, cómo puede afectar a la valoración individual y a la predicción individual de cada caso. Y luego, cómo se calculan las variaciones entre las métricas de rendimiento. Es decir, para distintos grupos el rendimiento va a ser distinto. Esto se tiene en cuenta y cómo. En la parte de datos de evaluación, y aquí entramos en también un marco un poco más amplio. En Europa tenemos el GDPR y tenemos en España la ley Rider que pone requerimientos de transparencia para los algoritmos, pero cada territorio tiene su propia regulación en términos de datos y de privacidad, y en este sentido
el prospecto intenta recoger información sobre tanto los datos de evaluación como los de entrenamiento que se han utilizado para desarrollar el sistema. Entonces, preguntas como las bases de datos que se han utilizado para evaluar el modelo, o si ha habido algún proceso de pretratado, transformación de los datos, si se han utilizado datos sintéticos, cuál es el encargado y el responsable, porque tiene que haber accountability, es decir, tienes que poder acceder a la persona que se ha encargado de esto. Todo este seguido de preguntas lo que permite es hacer accesible al ciudadano y al regulador y a los stakeholders la información necesaria para entender cómo se han tratado los datos y cómo estos datos han afectado al desarrollo del sistema. Y finalmente, los datos de entrenamiento que básicamente reflejan las mismas preguntas, pero aplicadas al contexto del entrenamiento. Finalmente, en la parte de impacto hay dos grandes divisiones. Una es el análisis cuantitativo y el otro es las consideraciones éticas. Es decir, para el análisis cuantitativo, entender cuáles son las métricas que se han utilizado para evaluar la equidad, porque en función del problema que estás utilizando, puedes utilizar distintas métricas y distintas métricas te dan intervalos de confianza distintos. Es decir, tú puedes tener una accuracy muy alta con un recall muy bajo y para tu problema lo que interesa es el recall. Puedes decir que tu accuracy es muy alta y quedas bien, pero no sirve de nada. Entonces, entender cuál ha sido la lógica para escoger las métricas de evaluación. También entender cuál es el rendimiento del modelo en relación a la intersección de los factores evaluados, es decir, puede ser que el clasificador de currículums sea altamente machista, pero es que puede ser que además también sea racista. ¿Hay alguna forma o habéis desarrollado alguna forma para testear cómo interaccionan estas variables? Y luego, obviamente, una matriz de confusión y de distribución de las métricas entre grupos en función del problema para entender los efectos finales de las clasificaciones y predicciones en función del tipo de algoritmo que se utilice, para entender el impacto que tiene sobre la población final. En cuanto a las consideraciones éticas, ligarlo con la parte anterior, especificar los atributos protegidos que se usan en el modelo, si se usa el modelo en impactos de impacto severo, los sesgos, riesgos y estrategias de mitigación que se hayan identificado a lo largo del desarrollo del modelo, el rol específico que juega el humano, tanto en el desarrollo como en la evaluación y el control del sistema una vez está implementado, y la identificación de los stakeholders o partes interesadas, así como su papel en el desarrollo del sistema. Toda esta información, he hecho una lectura muy rápida de todo el conjunto de preguntas que es un poco más detallado y da información mucho más precisa sobre lo que se busca, pero el hecho de pedir esta información permite entender de una forma bastante exhaustiva, extensiva, sin ser demasiado invasiva, porque sí que es verdad que se le pide información muy relevante al propietario, pero en ningún momento se le pide que comparta el sistema o que comparta el algoritmo, simplemente que evalúe y que dé pistas sobre cómo funciona el algoritmo y cómo funciona el modelo una vez ha sido entrenado con los datos, a lo largo del ciclo de vida del algoritmo. Y esto permite identificar y mitigar posibles fuentes de sesgo, lo que se llama fairness o equidad en español. También promueve la supervisión y el estudio de los sistemas algorítmicos por parte de la sociedad civil organizada y organizaciones independientes, que esto también es un ejercicio de transparencia, es decir, el hecho de publicar información sobre parámetros básicos y generales de tu sistema permite que terceras partes puedan realmente certificar que lo estás haciendo y lo estás haciendo bien. Y finalmente, facilita la regulación de los sistemas algorítmicos y promueve una mayor responsabilidad por parte de sus operarios. Porque uno de los principales problemas de los sistemas algorítmicos es que más o menos se intuye su naturaleza matemática y se intuye realmente cómo funcionan, pero a la hora de la verdad no se sabe del todo realmente si hay poblaciones en concreto que están siendo afectadas o contextos en los que no están funcionando. Entonces, una implementación sistemática de este cuestionario permite el desarrollo del prospecto, que al final es el consumible del ciudadano a pie, del regulador, de la sociedad civil organizada, que se puede recoger en un registro
que permite trazar y permite acceder de forma sencilla a información relevante sobre estos sistemas algorítmicos que cada día más están afectando nuestro día a día. Muchas gracias por estar hoy aquí, por haberme escuchado, y devuelvo el micrófono y la pantalla. Muchas gracias, Tony. Súper interesante tu presentación. Una línea de trabajo muy promisoria, me parece, para los tiempos que corren. Bueno, gracias a todos y todas por habernos acompañado hoy en nombre de CIPEC, en nombre de BitLab. Esperamos que se lleven unas cuantas preguntas, algunas respuestas y algunas ideas también. Muchas gracias y hasta la próxima.